Buonasera, benvenuti a questo importante Buenas evento. tardes, muy Siamo in bienvenidos en una este evento occasione importante. di Buenas eccellenza, tardes, Su grazie Eminencia, gracias al por estar tenore, aquí con grazie nosotros y buenas ai tardes relatori. también a Chiedo todos los per favore ponentes. Por soltanto alle favor, autorità, al nostro a direttore, Monsignor nuestro Magliocchi, di rector, svolgere i si primi quiere, por saluti. favor, saludar a todos los Prego di presentes. venire qui per la Antes catena. que nada, buenas tardes a todos. Su Eminencia, gracias por estar aquí. Y hemos querido presentar su libro aquí con nosotros y es una enorme alegría poder presentar ese volumen, El vínculo del amor, matrimonio, ética sexual, y gracias por su presencia y por las palabras que nos va a ofrecer para ilustrar el contenido del libro. Un agradecimiento a la editora Art por la colaboración y el compromiso en la reflexión de obras de gran valor eclesial y cultural. El texto del cardenal no es simplemente una profunda reflexión sobre el matrimonio y la educación sexual, sino que es una respuesta clara a los desafíos éticos y antropológicos que la cultura contemporánea nos está presentando en ese ámbito. Estamos experimentando un tiempo con transformaciones rápidas, profundas, en que sobre todo la identidad humana, el designio de Dios sobre el amor, a veces no se siguen. Y en ese contexto, la obra nos ofrece una claridad intelectual y doctrinaria para poder llevar a cabo una reflexión teológica y pastoral. Nos muestra cómo la verdad y la belleza del vínculo conyugal constituyan la base más sólida de la sociedad. Y en este horizonte se coloca la misión de nuestra universidad. Las instituciones académicas y pontificias están llamadas a ser un laboratorio del pensamiento cristiano capaces de leer los signos de los tiempos y brindar respuestas claras, comunicables a las preguntas del hombre de hoy en día. La nueva evangelización a que la Iglesia nos invita requiere no solo fidelidad a la doctrina, sino inteligencia pastoral, capacidad de un diálogo cultural, y el compromiso académico, cuando se vive con ese espíritu, se convierte en un verdadero servicio, una manera concreta de anunciar el Evangelio en los lugares donde se forman las conciencias y la cultura. Agradecemos su presencia nuevamente por la oportunidad, porque el encuentro de hoy en día es exactamente un ejemplo de cómo la fe busca la inteligencia para ser comunicada, para iluminar las nuevas fronteras de la cultura y contribuir a un discernimiento de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. El auspicio es que ese encuentro pueda representar un momento fecundo de reflexión, de diálogo, capaz de fortalecer nuestra misión común de servir la comunidad, el Evangelio y la Iglesia. Muchísimas gracias. Chiedo ora per Por favore favor, padre Monson per Padre l'editora Monzón, Arte de di la gentile editora Art, salutare. si puedes decirnos dos palabras para saludar a todos. Buonasera a tutti. Buenas tardes a Un todos. brevissimo saluto imminenza Un saludo rápido para todos. Saludo al cardenal, al rector, Non do per a los scontato che voi estudiantes, a mi los ascolterete a nome docentes. di Edizioni Arte. En nombre de Un Edición cordiale saluto a Arte, tutti un voi cordial in saludo a occasione della todos presentazione ustedes di en la questo ocasión de volume la di Sua presentación de Eminenza, ese libro de Su Eminencia, el Il vincolo Cardinal dell'amore, Ejic, matrimonio, El etica vínculo del sessuale, amor, o matrimonio y ética sempre titolo Il sexual, vincolo dell'amor, Le lien de l'amour, in y en spagnolo e español y francese. en francés Oggi también, las dos parlo ediciones. Hoy hablo con questo, con insomma, qualità, ecco, di esta calidad, redattore digamos, della versione spagnola e francese de dell'opera, poi responsable de la versión anzitutto vorrei española y francesa esprimermi de la obra brevemente y, antes que nada, expresar mi di deseo trasmettere, ecco, de questa profonda transmitir gratitudine esa e fiducia gratitud per essersi profunda a su data su eminencia, di me porque come confió en mí animale ecco, y di es una contare cosa su questa, positiva su y questa fiducia e poi di affidarmi espero ser, questo compito. merecer Ecco, esa una confianza riflessione y una che reflexión presenta questo suo libro que presente molto ese libro chiara muy e claro, es una rigorosa e reflexión allo muy stesso clara, muy tempo rigurosa y al pastorale, mismo che penso tiempo sia un tema pastoral, y yo creo di que es un cruciale tema importanza per la importancia Chiesa, poi crucial en la vida de la nella Iglesia y de la società sociedad contemporanea. contemporánea. E questa traduzione è Esta stata traducción fatta
se ha llevado a cabo después de una primera traducción desde holandés hasta el polaco y después al italiano, desde polaco a italiano y ahora se ha traducido al español y al francés y ojalá pueda representar realmente un material que se pueda proponer en muchos países que necesitan esta traducción. Su eminencia en la prefacio del libro destaca que la moralidad matrimonial y la ética sexual católica a menudo son objeto de incomprensiones y de interpretaciones reductivas algunas veces, y creo que su intento no es simplemente defender normas o códigos de conducta y de acción, sino fundar la enseñanza de la Iglesia por lo que se refiere a estos temas, fundarla y basearla en un mundo creado por Dios y orientado a la comunión del amor. Decir que después de leer el libro muchísimas veces, una veintena de veces, yo creo, siempre se encuentra un mensaje, por un lado claro y por otro lado muy iluminador, que arroja luz en la sociedad de hoy en día. Y ya me inspiré en sus palabras, por ejemplo, para preparar a las parejas al matrimonio. Y a la vez que iba adelante con la traducción, me daba cuenta de cómo mi discurso con las jóvenes parejas, digamos, tomaba una dirección doctrinal y al mismo tiempo clara, pero pastoral también. Y experimenté personalmente pues, los frutos de esa lectura y de este estudio en mi tarea cotidiana de preparar las parejas para el matrimonio. Decir muchísimas cosas, se podrían decir muchísimas cosas, pero espero que puedan descubrirlas todos ustedes. Y en nombre de ART, editora, gracias por su presencia y estoy feliz de verdad de poder colaborar con el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y con la Universidad Europea. Agradezco pues nuevamente por la acogida, por estar aquí, y el auspicio es que este volumen pueda ser provechoso para muchas personas, no solo operadores pastorales, sino también las mismas parejas, los jóvenes que están intentando descubrir qué significa amar, que es una realidad que hoy en día es tan extraviada y malentendida. Muchísimas gracias, Su Eminencia. Gracias por estar aquí con nosotros y permitirme vivir un poquito con usted. Ha sido un don del Señor esta posibilidad también. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias. Si es posible compartir las diapos, porque la tarea mía es presentarles el texto en su estructura y en su índice para poder después dejar la palabra a los ponentes. El texto, como pueden ver, se reparte en 5 partes. En la primera parte, el tema es el magisterio católico sobre matrimonio y sexualidad y pensamiento dominante en la sociedad occidental. Y son parte de ese ámbito 2 capítulos: cambios socioculturales en el matrimonio y en la vida familiar y principios fundamentales de la enseñanza católica y de la sociedad contemporánea sobre moralidad. En la segunda parte se afronta el tema de la esencia del amor y de la sexualidad conyugal. Y aquí encontramos varios capítulos: la esencia de la sexualidad humana y del matrimonio, que comprende el don recíproco y total del hombre y de la mujer, la relación entre eros y agape, la relación entre género y sexo biológico y la finalidad del matrimonio. En la tercera parte tenemos el tema del compartir la idea de castidad en el matrimonio. Y aquí encontramos la esencia de la virtud de la castidad y los pecados contra la castidad en el matrimonio. En la cuarta parte, el tema es la castidad fuera del matrimonio
y pues encontramos un capítulo dedicado a la castidad virginal para el reino de los cielos y los pecados contra de la castidad fuera del matrimonio. En la parte quinta tenemos la violación de la esencia del matrimonio y pues un capítulo sobre actos y prácticas que vulneran la esencia del matrimonio, la preparación al matrimonio y el acompañamiento de parejas casadas y personas que viven relaciones irregulares y también el matrimonio con problemas. Dejo ahora la palabra al primer ponente de la tarde, que es Don Alberto Frigerio. Es un sacerdote de la diócesis de Milán, es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Milán Bicocca, obtuvo un máster en neurociencia en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, una licenciatura y un doctorado en Teología del Matrimonio y de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Washington y de Roma. Es profesor de Ética de la Vida en el Instituto de Estudios Superiores Religiosos de Milán, es autor de varios artículos en revistas especializadas y de algunos libros, entre los que se incluye El enigma de la sexualidad humana y Bioética y civilización tecnológica. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo cordial a todos los presentes, a las personas que nos están escuchando desde lejos, un agradecimiento a la Regina Apostolorum, la Ateneo Pontificio, por la invitación para poder participar en ese evento tan prestigioso e importante que nos permite sacar alimento del texto del cardenal Eichig. En mi intervención creo profundizar en los capítulos que abren el volumen, primero y tercero. Claro, la finalidad no es ilustrar de forma exhaustiva esos dos capítulos, sino destacar, hacer hincapié en algunos elementos que nos permitirán apreciar la bondad de la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad y matrimonio. Sobre todo, me gustaría arrojar luz entre el intercambio entre sociología, teología, historia, creación y revelación. A partir del primer capítulo, el libro en su comienzo pone relación la visión católica de la sexualidad del matrimonio, comparándola con la visión dominante en el occidente y no solo. El objetivo es exponer los factores socioculturales que han provocado la ruptura del lazo constitutivo entre el matrimonio, relaciones sexuales y procreación. Unidad que califica y constituye el núcleo, el eje de la enseñanza eclesial en relación a la ética sexual y la moral matrimonial, una enseñanza permanente, sí, a pesar de que haya conocido una profundización a lo largo de la historia y que se haya verificado y que exista una ruptura entre estos tres elementos, lo certifican tres aspectos. Antes que nada, el aumento de convivencias y relaciones sexuales ajenas, diferentes del matrimonio, la difusión de la anticoncepción y la propagación, el aumento de la procreación médicamente asistida. ¿Y cuáles son los elementos, los aspectos, los factores socioculturales que han contribuido a la ruptura de esa unidad entre matrimonio, práctica de la sexualidad y procreación? El cardenal destaca algunos que merecen ser profundizados en esta sede. Antes que nada, el paso, la transición de la sociedad campesina en que los cónyuges vivían y trabajaban juntos, y una proximidad que favorecía la relación conyugal, a la sociedad industrializada en que gran parte de la vida transcurre fuera del hogar, de la familia, y claramente eso que está menos integrado en la sociedad. Otro elemento es el individualismo moderno amplificado por el urbanismo,
que contribuye a privatizar las familias, el aumento de la esperanza de vida, claramente, que alarga el periodo matrimonial que no está dedicado a la procreación y a la paternidad y maternidad, y que tiene que ser reinterpretado, pues interpretar nuevamente el valor de ese lapso de tiempo del matrimonio. Y también la evolución sexual, que ha aislado la dimensión pulsional y romántica de la sexualidad, descalificando y marginando el aspecto procreativo e institucional de la relación de la pareja, destacando y claramente alejando la práctica sexual del matrimonio y del amor. Y finalmente, la emancipación femenina, concebidas por algunos sectores del feminismo, no todos, como posibilidad por la mujer vivir lo que es propio de la mujer, favoreciendo la como claramente liberación de la mujer, de la procreación y de la maternidad, en lugar de concebir la liberación femenina como posibilidad de vivir lo que es propio de la mujer, compaginando la esfera doméstica y la esfera laboral. Y otro elemento explica el alejarse de la unidad, matrimonio y práctica sexual y procreación, es la secularización, es decir, la extromisión de Dios en la existencia ordinaria, que obscura el carácter sagrado de la relación conyugal que está instituida, y vamos a verlo dentro de un rato, del acto de Dios en la creación, y con la acción de la paternidad y maternidad con los que los cónyuges viven y participan en la creación de Dios. El cardenal epistemológicamente afronta el tema de forma muy apropiada, porque el cardenal utiliza las ciencias sociales, reconociéndoles la capacidad de esbozar la composición del cuadro social y ilustrar el estado del instituto del matrimonio y de la familia. Al mismo tiempo, el cardenal es consciente del hecho de que las ciencias sociales son saberes descriptivos y sectoriales, y pues son constitutivamente incapaces de ver el sentido, porque el sentido pertenece al conjunto. Y las ciencias sociales pues necesitan de una mirada sabia que pueda orientar, que el discípulo del Señor toma en el Evangelio, escuchando dócilmente la palabra revelada transmitida por la tradición eclesial y custodiada por el magisterio. Permítanme llamar un tema en que Juan Pablo II de Veritatis Splendor, en que se habla justamente de la contribución de las ciencias sociales. Estas son las palabras de la carta encíclica Veritatis Splendor. Mientras las ciencias humanas desarrollan un concepto empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que una normalidad como esta tiene rasgos de la caída del hombre de su situación original, es decir, que es contaminada por el pecado, y solo la fe cristiana indica al hombre la vía para regresar al principio, una vía que es un camino que es diferente muy frecuentemente con respecto a la realidad empírica, a pesar del grande valor de y las ciencias humanas no pueden ser asumidas como indicadores decisivos de las normas morales. Es el Evangelio que desvela la verdad integral sobre el hombre y sobre su camino. El motivo de la perspectiva esbozada por Veritatis Splendor es que los procesos históricos ilustrados expuestos por las ciencias sociales no constituyen eventos que añadirían verdad a la revelación. La historia, los procesos históricos, más bien representan como una suerte de comadrona, para así decirlo, de la historia. Es decir, que tienen la finalidad de plantear nuevas
preguntas para poder enuclear potencialidades y verdades del Evangelio que no se conocen o que no se han explorado. Y esto es muy importante, yo creo, incluso en el debate ideológico actual. ¿Por qué? Y lo digo de forma propositiva a la luz del texto del cardenal Eichig, porque el acceso histórico y hermenéutico a la verdad no lleva inevitablemente al historicismo que permite el conocimiento de la pluralidad de las interpretaciones, la calificación histórica de la conciencia que coloca la comprensión dentro de la perspectiva de la interpretación claramente no limita el acceso al conocimiento, y es verdad todo eso en la perspectiva cristiana, según la cual la verdad se ha hecho carne, se ha hecho visible y se ha hecho accesible a través de la mediación de la Iglesia, que con la ayuda del Espíritu puede unir, puede vincular ser y tiempo, verdad revelada y su interpretación a lo largo de la historia. Y como conclusiones con respecto al tema objeto del estudio del cardenal, en este sentido, la modificada conducta sexual acontecida en el Occidente y en otras zonas geográficas no autoriza a ver nuevamente la enseñanza eclesial en tema de ética sexual y de moral matrimonial, como si las formas de vida amorosa contemporánea constituyesen una fuente de la revelación. Más bien, ese cambio de la condición necesita comprender nuevamente, proponer nuevamente con inteligencia pastoral las enseñanzas de siempre. Este es el verdadero desarrollo del dogma. Aquí sería citar la perspectiva que claramente de los autores que se incluyen en la perspectiva historicista, y también cuando hablamos de normas morales. Y bueno, los cambios sociales no autorizan un cambio de la enseñanza, sino que piden penetrar más profundamente en la enseñanza, mostrando la conveniencia humana para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Y es un poco el objetivo del cardenal, que en el tercer capítulo, el cardenal ilustra el sentido criatural de la sexualidad humana y del matrimonio. Sentido que es propio porque está enraizado en la creación, en el principio mateano, querido a Juan Pablo II, que tiene un valor ontológico, ergo axiológico. Y el anclaje de la sexualidad humana y del matrimonio en la creación afirma que el sentido de la sexualidad humana y del matrimonio no es simplemente disponible a lecturas arbitrarias o no se puede modificar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del principio estamos hablando de un plan de Dios sobre el amor humano. Y la persona humana no determina, sino que descubre la esencia del matrimonio, que se califica, y este es el elemento central del tercer capítulo, desarrollado en los siguientes. El matrimonio se califica como don total mutuo, que estriba en la diferencia sexual, que habilita a los cónyuges a vivir, experimentar la plena comunión. Y permítanme citar Angelo Scola, define el misterio nupcial. Es un lazo constitutivo, está escrito en la creación, no es disponible a unas lecturas arbitrarias de los sujetos. Y la totalidad del don conlleva la calificación del amor conyugal como exclusivo y definitivo, y al mismo tiempo la visión de la persona humana como corpus et anima unus,
conlleva su donación corpórea, afectiva y espiritual. La oblación de los esposos alcanza su culmen en la concepción. A través de la concepción, efectivamente, se hacen mutuamente el don de la paternidad y de la maternidad. Esta visión de la persona y del amor humano explica la enseñanza eclesiástica sobre la sexualidad y el matrimonio, según la cual el matrimonio, la práctica de la sexualidad y la procreación están vinculados esencialmente. Esta enseñanza, que es permanente, constante a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, ha madurado su comprensión, pasando de un concepto naturalista que reducía la sexualidad a la esfera genital y destacaba su finalidad procreativa, al modelo personalista centrado en el amor, relacionado con el elemento unitivo y también procreativo. Es lo que me gustaría rápidamente hablar. Por lo que se refiere al vínculo entre matrimonio y práctica sexual, es necesario destacar que las relaciones sexuales conllevan una donación física total que, sin embargo, no se corresponde con la donación espiritual total. Por el contrario, en el matrimonio, la donación física total encarna la donación personal total, que es total porque incluye la dimensión temporal también. En lo que respecta al vínculo entre procreación y práctica anticonceptiva, tenemos que destacar que la práctica anticonceptiva convierte el acto corporal en un darse y recibirse en completo. Por el contrario, el acto conyugal no anticonceptivo protege la integridad del don conyugal, que culmina en la donación de la vida a los hijos, de la que los cónyuges son cooperadores con Dios, y en la paternidad y en la maternidad, de las que los cónyuges se hacen don mutuo. Esta visión del amor humano permite, además, de evaluar los pecados contra el sexo que el cardenal afronta en las partes posteriores del libro, pero este tema será afrontado por los otros ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Frigerio, por sus palabras tan claras y eficaces. Ahora voy a dar el uso de la palabra al padre Gonzalo Miranda. No hace falta presentar a padre Miranda, pero para todos nosotros, pero por los que no lo conocen, me gustaría presentárselo. El padre Gonzalo es licenciado en Filosofía y en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es doctor en Teología Moral y el doctorado aquí en nuestro Ateneo, es profesor ordinario de la Facultad de Bioética de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum y profesor invitado en la Facultad de Teología de la misma universidad. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida, miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Bioética Personalista y es autor y comisario de muchísimos artículos científicos. Muchísimas gracias y a usted el uso de la palabra. Grazie. Grazie Giorgia. Sono contento, Eminenza, di Muchísimas gracias, Giorgia. Oh, es un placer ci siamo incontrati da tanti anni. Estar aquí a su lado, Eminencia. Hablábamos de muchísimas veces de algunas modalidades de colaboración con nuestro Ateneo y ese es un pequeño
elemento de esa colaboración, que es una colaboración que llevamos a cabo con enorme placer y gracias a los que han preparado la presentación del libro. Gracias por invitarme. Voy a centrarme en el capítulo cuarto porque nos hemos repartido un poco. Bueno, no se podía claramente comentar todo el libro, pero algunas partes decidimos hacer así, ¿eh? Y yo elegí el capítulo cuarto porque me acuerdo muy bien de cuando empecé a estudiar esos temas, todos los temas de la moral sexual, y tenía un poco la idea que algunos autores han comentado y me hicieron pensar que en el ámbito de la teología moral en la sobre sexualidad y matrimonio, parece que estemos hablando de una realidad que está un poco en las nubes, un poco poética, un poco espiritual. Claro, todo, claro, tiene que ser espiritual, pero un poco así en el aire, como si fuera desencarnada, ¿eh? Y por este motivo elegí ese capítulo que analiza las raíces antropológicas y corpóreas de la sexualidad. Porque yo creo, no podemos entender la sexualidad humana sin recordarnos que se trata de una expresión del cuerpo. Los ángeles, por lo menos, no se ha demostrado que sean sexuados. Se dice que se debatían en la Edad Media, pero se dicen muchísimas cosas de la Edad Media. Bueno, es importante este aspecto, la visión antropológica también de la sexualidad, o mejor dicho, del antropos, pues una visión antropológica, y en base a esa comprensión antropológica, la comprensión de la sexualidad y del don en el matrimonio, etc. En realidad, la antropología, no como ciencia, sino como visión de todos la tenemos. Enseguida que empezamos a reflexionar, tenemos una idea de quién es el otro, quién es mi hermanita, mi papá, mi mamá, y empezamos a elaborarnos una suerte de visión nuestra de la antropología, solo que esta visión que podemos llamar antropología, muchas veces, casi siempre en la mayoría de las personas, está un poco detrás, está detrás, aquí detrás de la cabeza, y está detrás de ti y no la ves, pero te está condicionando e iluminando. Y bueno, es positivo detenernos algunas veces y preguntarse, ¿cuál es mi visión antropológica? Porque a partir de esa visión antropológica mía provienen muchísimas conclusiones de tipo ética sobre tantas cuestiones. En el ámbito de la bioética, eso es muy, muy evidente, y también en el ámbito de la moral sexual y de la comprensión de la sexualidad. El libro del cardenal Eiche, en este capítulo, destaca sobre todo la visión dominante hoy en día, una visión de tipo materialista del ser humano en general y claramente también del matrimonio y de la vivencia de la sexualidad, etc. Y hace referencia al influjo que tuvo y que todavía tiene en esta visión materialística del ser y del cuerpo humano, la contribución de la teoría darwiniana de la evolución. Yo, estudiando por mi tesis sobre la eutanasia, he percibido que existe un momento, yo hablaba del terremoto antropológico, en que la visión en el occidente, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma una, se ha desmoronado, y en algunas partes de nuestras sociedades, en un momento muy concreto y en un lugar muy concreto, y estoy hablando de Inglaterra y un poco Francia, y un momento muy concreto,
20 tra años. il 1800 Estamos hablando de 20 años, prima entre dell'89, 1893, 59, fino a 20 anni dopo, 1859 dove hasta vediamo la 20 años pubblicazione después, in en que Inghilterra vemos la publicación di en una serie Inglaterra de di una serie testi de che hanno textos creato veramente que un terremoto, crearon hanno prodotto un realmente un terremoto seísmo, antropologico, un terremoto perché antropológico abbiamo sì verdadero, Darwin, porque tenemos a ma abbiamo Darwin, anche sí, suo pero cugino tenemos Galton, che anche cita su Darwin, il primo quale Darwin Galton, poi in un que altro testo cita menciona a il cugino Darwin, Galton, que ma abbiamo menciona en otro texto anche a su primo Galton, dunque il darwinismo, pues abbiamo anche il darwinismo. darwinismo sociale di Darwinismo Spencer, social también de collegato a questa Spencer, visione darwiniana. relacionado a esta visión Abbiamo darwiniana. citato Galton, abbiamo Galton, anche ya mencionado, y Gobineau. tenemos E dunque Gobineau. in Y queste pues en specie di estas Bibbie especies, di questa especies visione de Biblias de esa antropologica visión antropológica che cambia que radicalmente la visione modifica cristiana radicalmente la visión e anche cristiana la visione y la visión giudeo-cristiana che judaico-cristiana dominava, che era también dominante, prevalente, que prevalecía en aquel troviamo entonces, una y serie di encontramos en todo eso elementi toda una serie de che elementos possiamo que in qualche podemos modo de alguna ricondurre al forma declassamento reconducir a della una dignità dell'essere umano, perché descalificación Darwin ci de la dimostra dignidad scientificamente del ser che noi humano, esseri umani porque non nos siamo che l'unica demuestra metà Darwin, di una catena evolutiva científicamente, entre comillas, que nosotros los che humanos somos el si último dà eslabón questa de una evoluzione cadena per mera evolutiva casualità que e es per la selezione meramente naturale. casual o por E selección allora natural. l'essere umano non è Y più el ser visto humano come ya no se ve quella realtà como creata a la immagine e realidad somiglianza di Dio, creada a imagen y eccelsa, semejanza con de una Dios, dignità excelsa, con una universale, dignidad universal, quella sublimitas la che porta alla sublimitas, celebrazione della sua dignitas. Tutto questo que comincia a sgretolarsi. comprende su dignitas. Todo E eso se da lì poi desmorona anche, y a partir de collegato a todo questo, il eso o razzismo. relacionado Non con tutte le eso razze sono nace el uguali. racismo. Darwin No todas venta las di razas tutte le son razze iguales, no sono son todas uguali. Ci sono iguales, no, no razze es así. che con Hay la razas que con terminologia la terminología del darwinismo del sono più fit, darwinismo altre che sono meno fit, più son adeguate o meno más adeguate. adecuadas o menos E da lì anche adecuadas l'eugenetica, y la l'eugenismo, eugenética, el eugenismo sarà surge conveniente allora aquí. favorire Será pues la oportuno favorecer riproduzione degli una individui e reproducción de degli los individui di individuos razze y de più los fit, individuos de razas migliori. más E da lì adecuadas, poi mejores. storicamente E vediamo subito históricamente, nascere tutta una serie enseguida, di elementi inmediatamente, surgen e toda di una serie de movimenti elementos y de dove movimientos en si que parlerà di se hablará eugenetica, de di riviste di igiene eugenética, razziale, di de cattedre higiene di racial, razzismo, de che cátedras de non veniva visto il racismo, razzismo come qualcosa y di porque el spaventoso, no, racismo no no, se era veía una como questione algo scientificamente espantoso, provata. sino que se trataba de una cuestión E científicamente dunque programmi di averiguada y sterilizzazione probada, y anche pues forzata, programas de con esterilización tante di leggi forzosa, con approvate e leyes mantenute nel tempo in alcuni aprobadas y paesi per mantenidas. tanto Por ejemplo, en tempo, algunos países estas leyes han l'introduzione tenido pian piano vigor en dell'aborto, l'accettazione por dell'eutanasia, quindi muchísimos insomma años, la era introducción del questo come vi aborto, la pensate. Questo è molto aceptación certo, de la questa eutanasia. realtà. Y justamente estudiando para mi Peter tesis, Singer, risolverà descubrí il esta nome, realidad. questo Peter famoso Singer, filosofo ese filósofo moralista, famoso, bioeticista australiano filósofo che lavora negli moralista Stati australiano que Uniti, trabaja en Estados e in un Unidos, libro suo, en Rethinking un Life libro and suyos, Death, che in italiano è stato tradotto solo en italiano se come tradujo ripensare la como vita, perché pensar ripensare la nuevamente vita e en la la morte vida, porque mi pensar en la sembra un vida y la po', no, la morte muerte no, aquí, que però son il libro en di Italia, que son Singer si chiama supersticiosos, van a ser Rethinking los Life cuernos, and Death, pero e ha tutto bueno, un el título capitolo inglés hablaba de importante vida y sul muerte. Y darwinismo en este libro e tenemos un dice, capítulo muy signori, importante è sobre el ora che darwinismo, prendiamo en el que se dice, coscienza cuidado, di señores, questa tenemos que tomar rivoluzione conciencia de esa darwiniana. revolución darwiniana. Così come la Así rivoluzione como la revolución copernicana ha de mostrato, Copérnicus dimostrato demostró che non è que vero che no il es Sole gira verdad que el attorno alla Terra, Sol ma è al contrario, gira e che alrededor de la la Terra è Tierra, tutto sino que es el l'uomo sulla Terra, contrario, y que solo pues la Tierra y una pues el pallina hombre che en la gira Tierra intorno a simplemente es una quest'astro. bolita que E gira così anche alrededor il de darwinismo esa ha estrella. dimostrato che El non è vero darwinismo che demostró que no l'uomo es è un verdad que essere el hombre es speciale un al ser centro, especial que está en dotato el di una centro, chissà quale dotado sublimitas. Non de unas diciamo questa sublimitas. No terminologia, utiliza ese questa, términos, questa pero realtà ese es dell'essere el umano come concepto, esa qualche realidad cosa del di ser humano como speciale. algo especial. Infatti, per Y lui, en efecto, Singer, che ha para scritto Singer, prima que un altro escribió libro
también sulla otro libro Animal Liberation. sobre el Animal Per lui Liberation gli y animali superiori por hanno la ejemplo, stessa dignità por él, degli los esseri animales umani. superiores tienen la misma dignidad de los seres humanos. Questo ha Y eso avuto e ha una claramente tuvo ripercussione y molto tiene una importante, repercusión fundamental, perché allora importantísima. l'essere umano Porque por più eso specificamente il el suo ser corpo humano non y sono específicamente che su cuerpo no son otra cosa que un risultato di un un'evoluzione resultado de una cieca, evolución senza ciega, uno scopo, sin senza una un finalidad, indirizzo, sin una non per un dirección, disegno del creatore, no, no por un semplicemente designio del c'è questo creador, sino fenomeno che simplemente se da chiamiamo ese essere umano, fenómeno que llamamos differente degli ser animali humano, solo di grado. diferente de los otros, E a questo si de los otros animales collega solo un'altra por riflessione grados. che fa Y se il relaciona a otra cardinale Eiche nel reflexión a todo libro, eso, cioè una quella reflexión del riguardante cardenal il Eiche, dualismo. cuando habla de dualismo. Cita Platone, conosciamo il Menciona a dualismo Platón, platonico, conocemos al dualismo cita platónico, anche Cartesio, menciona a bene, Cartesio, muy bien. la res non lo cita così, ma comunque ricordiamo Cartesio che Recordemos distingueva tra la res Cartesio que cogitans e la distinguía res entre la res cogitans y la res extensa, il extensa, corpo e la coscienza, e si el chiedeva come cuerpo mai y la queste due realtà si conciencia, connettono tra di y loro, se eccetera. Questo ha preguntaba molto influenza, sobre influenza ancora, e estos fa temas. vedere come, anche se non lo sviluppa, ma è Y a interessante, pesar de credo, no restare desarrollarlo, intorno a questo, nos come oggi ci muestra sia un cómo dualismo hoy molto en día presente. In exista un bioetica lo dualismo vediamo muy continuamente. presente y en bioética lo vemos Una visione continuamente, dualistica, una visión cioè dual, le due realtà las dos che magari noi realidades potremmo chiamare anima e que corpo, e che podríamos, noi nella visione alma y aristotelico-tomista cuerpo, e nella visione cattolica, anche in base alla y que scrittura, la la visión vediamo come católica integrata vemos como in un'unica integrada en una realtà. única realidad. Oggi molti Hoy muchos la vedono in maniera la diversa. ven de forma Sono due diferente. realtà, intanto Son dos separate. realidades E separadas poi antes due que realtà nada, delle y dos quali quella che realidades de las veramente cuales interessa, la que verdaderamente interesa è, es in importante parole es, di molti en bioeticisti, la palabras coscienza. de muchos Il bioéticos, es corpo la conciencia. è El quello che loro cuerpo es chiamano mera espressione el di que vita llaman, o es realizazione el di vita objeto que llaman biologica. mera expresión de Distinguono vida fra vita biológica, biologica diferencian entre e vida vita biológica y vida biografica. E quella che biográfica. conta è la Y vita la que tiene importancia biografica. es la vida biográfica. Quella biologica, La se biológica, uno legge questi si se autori, leen si a estos rendono, per loro autores, è solo una specie di por ellos es impalcatura, una suerte una de struttura, andamios, de appunto estructura biologica, il corpo, biológica, el cuerpo, sulla quale si en instaura il que fenomeno della se coscienza. se da el Ma quello fenómeno, che se conta è la instala el coscienza, fenómeno per de la cui, per conciencia, pero lo esempio, que tiene un importancia es la embrione, conciencia. Por un ejemplo, un feto, embrión, un ma come dice feto, uno di questi pero bioticisti como dice uno Engelkar, de estos, anche il bambino Engelkar, appena incluso nato el non niño ha recién sviluppato nacido ancora que la no ha coscienza, desarrollado l'autocoscienza, todavía la eccetera, conciencia y la o un individuo in autoconciencia, stato di o coma un individuo irreversibile, esempi en di esseri estado de umani, coma ma non irreversible, son ancora ejemplos de persone in seres senso humanos, pieno. pero no personas en E allora sentido pleno. conta solo Y questa pues cuenta biografia solo che esa è biografía costituita dall'essere constituida coscienti, por el ser coscienti della realtà, consciente, coscienti degli conscientes altri, de la coscienti realidad, de di los se demás, stessi. de su propia persona. Io Yo propongo una propongo una riflessione, non l'ho reflexión, sviluppata, no la he la lascio desarrollado, lì. voy a Secondo dejarla me, ahí, se siamo coerenti pero con yo questa creo que si visione, estamos il coherentes, si corpo somos come vita coherentes con esa biologica, visión, solo una cuerpo como impalcatura vida biológica, una sulla estructura quale si biológica en instaura que se eventualmente il instaura fenomeno della coscienza, eventualmente el fenómeno de la coscienza conciencia, che a un conciencia certo punto non que, c'è, poi que compare, poi existe y después scompare, e se è un danno aparece y cerebrale después scompare, non desaparece, y si c'è tiene un daño mai, eccetera, cerebral, eccetera, perdiamo la perdamos, persona ¿qué non pasa? Que esiste. perdemos a la persona. Che cosa è la persona ¿Qué umana? es la Beh, non è persona altro che un fenomeno, humana? No es otra cosa que un il fenomeno fenómeno, della el coscienza, fenómeno de la conciencia, che sta non que so dove, está no sta sé qua il dónde, fenomeno está della aquí, está coscienza. aquí, está aquí. C'è il El corpo, la fenómeno de la coscienza io lo conciencia. posso El cuerpo, toccare, puedo tocar al vedere, cuerpo, puedo ma questa è verlo, solo pero este l'impalcatura. es solo la E la estructura. persona dove sta? ¿Y dónde está la persona? Solo questo fenomeno della coscienza Solo è ese fenómeno de l'impalcatura. la conciencia E dunque es questo degrada profondamente la nostra la visione, estructura, el se abbiamo armazón. questa
Y antropologica todo dello eso essere claramente umano, del essere modifica umano, della sua nuestra dignità, visión e del ser humano y de su specificamente del dignidad corpo y del dell'essere cuerpo umano, del che è ser solo vita humano, que es biologica. solo vida Che biológica, pero importanza serve? ¿qué Solo vita importancia biologica. tiene? Es simplemente vida E biológica. più Y specificamente della más sessualità, puntualmente che è también espressione, come la dicevo sexualidad, all'inizio, que es della expresión de la, como decía corporeità. antes, de la E allora è corporeidad. importante, come fa il Pues es cardinale De Bello, importante, como hace el richiamare la cardenal nostra en el libro, attenzione destacar su questa y llamar dimensione nuestra duale, non atención en esta dualistica dimensión dell'essere umano, della dual persona y no umana. dualista de la E non persona y del c'è ser vita humano. No existe vida biografica separata biográfica dalla vita separada biologica. de la vida La vita biológica. La vida biografica è biográfica realtà es anche biologica, realidad también e biológica. dunque anche la Y sessualità la sexualidad è también realtà es anche realidad biologica. Anzi, biológica. questo è il punto di Este es el partenza punto de del partida fatto che siamo sessuati, del hecho que come dicevo somos all'inizio. sexuados. Il cardinale El ci aiuta a cardinal nos riflettere sul ayuda a fatto che reflexionar en el hecho de questa que realtà esta duale e non realidad dualistica, dual y no corpo e dualista, anima in cuerpo una y unità alma en una mitad intrinsecamente collegata, intrínsecamente risponde relacionada, anche molto meglio del dualismo e del monismo materialista, di responde quello mucho más spiritualista, del alla nostra monismo a esperienza. nuestra experiencia. Esperienza che tante volte Experiencia que muchas ignoriamo. veces E a parolino ignoramos. io vi posso Y fare en la tutte queste sí, formule. sí, No, ma teóricamente puedo l'esperienza hacer todas qual las è? fórmulas, pero No, per la esempio, la mia experiencia, ¿cuál es? esperienza adesso Por qual ejemplo, è? mi Che experiencia, io ¿cuál sto es ahora? Yo parlando estoy hablando, yo estoy hablando. e sto parlando Y estoy significa che sto hablando emettendo dei suoni, significa que cioè estoy mandando delle onde emitiendo sonore sonidos, grazie alla enviando olas vibrazione delle mie corde sonoras vocali, gracias a l'aria las che viene dai vibraciones de mis polmoni, va cuerdas su, fa vibrare vocales, el queste aire de los corde pulmones, vocali, vibran eccetera. Poi las c'è anche cuerdas la vocales vibrazione delle y mani, perché después ormai las sono manos italiano también, porque anch'io e yo dunque me, senza le mani non potrei como me he convertido esprimermi. un poco en italiano, no E sé expresarme sin mover las manos, pero tutto bien, questo è todo eso corporeità. es corporeidad. Ma non è che c'è un Pero no corpo significa con pero le que mani che si existe un muovono, cuerpo gli con las occhi che manos vi que se mueven, guardano, los le corde ojos que os vocali che miran vibrano, y las cuerdas e vocales sperando vibrando almeno y il vostro moviéndose y corpo che coi esperando que su timpani cuerpo, raccoglie que con los queste oídos onde recogen e esas spero olas y capisci espero qualche cosa di quello entiendan che volevo algo de lo trasmettere, que yo quería addirittura qualche transmitir emozione, o eccetera, también incluso eccetera, e emociones, ¿eh? comunichiamo Y grazie alla nostra comunicamos gracias corporeità. a nuestra Ma io non corporeidad, sono pero solo un yo no corpo che sé si simplemente muove, un che si cuerpo que se agita, mueve che o que se produce agita o delle que onde. produce olas E sonoras. non è Y no es semplicemente un io, la simplemente mia un coscienza yo, che mi sta chissà conciencia que dove está no sé dónde e che y que comanda adesso al manda dito ahora sinistro al dito indice di fare izquierdo così, que haga e así adesso alla y voce di a la voz alzare que se il levante tono. el tono. No, sono No, no, io che vi sto soy yo que parlando, estoy hablando. Que con le estoy mie hablando emozioni, con con le todos mie ustedes, con mis convinzioni, emociones, con i miei convicciones, desideri, con con le mis mie deseos, conoscenze. con mis Sto parlando conocimientos. io Estoy hablando yo e spero di parlare y a te. espero hablar a Io ti persona o a parlo e vosotros. cerco Yo di persona comunicare hablo a y te. intento Lo facciamo comunicar attraverso con il otra corpo, come persona y lo espressione hacemos a corporea, través del cuerpo como ma è expresión l'io che si corpórea. esprime, l'io, Pero es la el realtà yo, la totale, realidad globale della total, persona. global de la persona. Ecco, tutto ciò fa sì che Y todo eso comprendiamo hace la que sessualità comprendamos, come que realtà che è comprendemos a corporea, la sexualidad como ma realidad che è espressione di corpórea, tutta la persona. pero que es Possiamo pertanto expresión dire come dice persona umana, quel como documento persona sulla humana sessualità umana del Magistero della Chiesa, del tutta la magisterio de persona è la sessuata. Iglesia. Dice, ma ha Toda detto la all'inizio che persona era es la corporeità che è sexuada. sessuata. Gli organi sessuali sono elementi della Los órganos corporeità, sexuales sì, son ma elementos la de lo persona non corporal, è solo corpo pero la e non persona no è es solo solo coscienza, ma questa realtà cuerpo o solo unitaria. conciencia, Per sino que cui es esta possiamo dire, realidad come dice unitaria. persona umana, Y tutta como la persona dice è persona è humana, sessuata, toda dice la persona configurata es dalla sessualità. E allora quando io mi configurada por esprimo anche la il mio essere sexualidad. sessuato, Y cuando yo soprattutto esprimendo expreso mi questo persona, mio essere expreso también sessuato, mi che ser significa sexuado, gli que organi significa sessuali, ma los órganos significa fenomeni sexuales, anche come sino l'affettività, fenómenos como realtà afectividad, come la possibilità di realidades como procreare, la eccetera. posibilidad de procrear, Tutto etcétera. questo si Todo esprime esto se soprattutto nel expresa dono sobre totale todo di en el sé, don come total indica in questo de capitolo sí,
de su persona, como indica el cardinal, un don corporal y afectivo y espiritual en el don esponsal del matrimonio. Y creo pues que, como decía el profesor Frigerio antes, debemos no renunciar, no debemos renunciar, no tenemos que rendirnos, que tirar las armas. La sociología nos dice sí, que el 50% eso y otra cosa, y la sociología me dice que el 70% de las personas que el autobús no paga el ticket, pero bueno, para decir que son datos, es optimista. No, tal vez tendrían que pagar menos los... Non pagate. Pero son constataciones. ¿Y qué significa? Claramente alguien paga tu autobús o tu tren que tú no pagas. Eso para decir que necesitamos una reflexión ulterior, pero podemos decir muchísimas cosas que, claro, la gente no hace eso, no hace otra cosa, pero ya no basta con decir la gente está haciendo eso. No, tenemos que comprender, tenemos que presentar nuevamente, inteligentemente, esa antropología humana y cristiana, gracias a que nosotros comprendamos que la sexualidad no es una realidad banal o trivial que tenemos que utilizar simplemente como instrumento de placer o incluso de dominio, de enajenación, sino que forma parte integral de toda la persona y por lo tanto la dignidad de la persona permea al cuerpo. Brinda dignidad al cuerpo y específicamente a la sexualidad. Y creo que tenemos que ser testarudos, no tenemos que rendirnos. Recuperar esa visión antropológica que sabemos que no es filosofía, solo filosofía sana, sino que es revelación por parte de Dios que reveló quién es el hombre. Y pues recuperamos esto y cada uno en su misión, en su trabajo. Tenemos que ayudar a las personas a vivir esa dimensión y en el matrimonio vivir esa dimensión tan importante y tan bonita que nosotros llamamos sexualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Gonzalo, por su itinerario cultural. Y ahora vamos a escuchar al profesor Maurizio Fagioni. Es un fraile de los frailes menores en la provincia toscana, es médico, se ha licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Pisa, especializado en endocrinología. Después de los estudios filosóficos y teológicos básicos, obtuvo un doctorado en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma con una tesis sobre los trastornos del desarrollo sexual. Actualmente es catedrático de bioética en la Academia Alfonsiana e imparte clases de moral sexual en esta universidad. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas y su manual de bioética, La vita nelle nostre mani, la vida en nuestras manos, va ya por su tercera edición. Es consultor, colabora como consultor en varios dicasterios de la Santa Fe, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Fe, es asistente de la Federación Internacional de la Asociación de Médicos Católicos. Me recordaba que he visto muchísimas veces al cardinal en la Pontificia Academia de la Vida. Estábamos en la misma sala, pero él estaba en alto, yo... Y con Gonzalo también. Estamos con personas que de formas diferentes y con niveles y grados diferentes, pero somos personas que aman la iglesia, la vida y el matrimonio.
Los ponentes han presentado algunos temas de la primera y segunda parte, capítulos del volumen, afrontando temas históricos, filosóficos, teológicos de fundación. Yo elegí un tema, la relación entre Eros y Ágape, y el tema que abre la castidad y la parte aplicativa, porque su eminencia, con mucha sensibilidad pastoral, dedicó una parte del libro, contrariamente a lo usual, a cuestiones de tipo pastorales. Es un libro pensado también para la escuela de la vida, no es de pura academia, a pesar de ser muy rico de informaciones y de citas, sin ser nunca pesado. Eros y agape. Eros en griego no era simplemente el amor sensible, que caracterizado por la búsqueda del placer y del regocijo, como en las lenguas modernas. Eros es todo amor, toda atracción. Platón en el Fedro nos dice que el amor tiene muchísimos aspectos, pero del amor sensible para la belleza encarnada se puede elevar hasta el amor más alto, el amor para el bello, el bello, el bueno, el justo. Y Eros es la atracción hacia todo eso que a la mirada, al espíritu, se revela como bello, justo, sagrado. Pero en esta expresión de Eros existe la dimensión espiritual y la dimensión sensible. Y esta copresencia de diferentes dimensiones, de alguna forma, ha modificado el Eros a los ojos de los cristianos, porque hablando del amor, utilizando la palabra Eros, la más común en el mundo griego, se pudiera llevar a cabo una confusión, como si casi no se pudiera expresar lo que se quería decir. Y eso ha dado lugar a otra palabra menos utilizada y menos consumida, agape. En griego dicen sagapo, te amo, sagapo en griego. Cada palabra tiene una historia de uso, pero agape los cristianos lo han utilizado para decir que Dios es amor, tenemos que amar. Y pues esta dialéctica que surge entre Eros y agape, destacada en un célebre ensayo de un obispo protestante, Higgin, que contrapone Eros ad agape con la dialéctica típica del pensamiento protestante. Nosotros los católicos abrazamos digamos, la realidad con una mayor complejidad. El Eros es pagano, pues es deseo de posesión. El agape es deseo de donar. Muy justamente su eminencia hace hincapié en este punto, que fue afrontado perfectamente por Benedicto XVI. Agape es el amor que quiere el bien. Velle bonum aliquum. Quiero el bien para alguien. Desde el latín al italiano y al español. La benevolencia, vel bonum aliquum. Son temas de San Tomás, si se quiere profundizar el tema. Y su eminencia profundiza mucho en la reflexión tomista, hablando de la benevolencia, del agape, del eros, y antes hablando del placer sexual, que son temas muy relacionados entre ellos.
En el libro, su eminencia hace hincapié en la cuestión del placer sexual que ha atormentado la ética sexual desde Agustín con el tema de la concupiscencia, casi un deseo contaminado por el egoísmo, pasando después a los tentativos tomistas y desde Aristóteles para valorizar el placer, llegando a los post-tridentinos. Y el tema comparece en el libro porque claramente acompaña toda la historia de la teología del matrimonio, a lo largo de toda la historia de la teología del matrimonio. Pues volviendo a la contraposición entre Eros y Agape, los escolásticos diferenciaban no con una contraposición violenta, sino con la diferenciación de objeto, el amor concupiscencia, en el sentido agustino como deseo, deseo de poseer algo, y menciono a Tomás, pertinens ad sum bene est. Miro esa cosa, la veo porque es una cosa positiva, es bien para mí poseerla. El amor benevolencia es el amor que quiere el bien del otro, como el mismo bien que quiero para mí. Pues el tema de la reciprocidad que su eminencia destaca porque es la reciprocidad de la benevolencia y del deseo también, que explica, soluciona, resuelve el problema de Eros y Agape, porque en la amistad tenemos una benevolencia recíproca y yo quiero el bien tuyo como el mío. En el matrimonio, según Tomás, en la Summa Confragentes, es la máxima amicizia, porque es la intimidad mayor de coparticipación, de compartir. Este pasaje permite entrar en el que es el tema central, el meollo del capítulo. ¿Qué relación existe en el matrimonio, en el amor conyugal entre Eros y Agape? Pero en el matrimonio, ¿cuál es la relación? El matrimonio representa la grande respuesta al problema de Eros y Agape. Una primera indicación podemos verla en Humana Vitae Nove, cuando Pablo VI plantea su enseñanza en relación a la paternidad y maternidad responsable en el tema del amor, y describe el amor como los estudiantes míos siempre saben, como el amor, Humane Vitae Nove, amor con describe el amor con adjetivos especiales, recíproco, fecundo, que llega hasta la muerte, fecundo, es fecundo. Si quiere ser conyugal, el amor tiene que ser fecundo y sobre todo es humano, sensible y espiritual. Su eminencia a veces dice alma y cuerpo, recordando que el amor abarca a toda la persona, es alma y cuerpo. Y Benedicto, tratando el tema de Eros y Agape, afirma que el hombre necesita poseer amor y al mismo tiempo el matrimonio ambos quieren poseer amor, ambos. Por un lado donan amor y por otro lado reciben amor, pues es una relación absolutamente simétrico en la diversidad de los papeles, de las declinaciones, porque nadie puede donar siempre sin recibir. Solo Dios es riqueza suma. El hombre es pobreza. Platón en el Simposio dice que Eros es el hijo de Poros. Y es un tema muy bonito que Papa Benedicto menciona. Yo recibo amor de mi esposa porque amo a mi esposa y quiero su bien y le dono amor.
Juan Pablo II decía que al final los amores se concordan, porque si quiero que la persona amada sea un bien para mí, yo creo que la persona amada pueda ser cada vez más bonita. Y el amor conyugal, percibido así, se convierte realmente en una encarnación, en una revelación de ese misterioso amor que las personas intercambian entre sí, haciéndose más pobres en el dejarse generar. El matrimonio y la reciprocidad del dono hace que el hombre y la mujer puedan recibir el bien que desean y ofrecer a su persona al amado como un bien. Y esa lectura, como decía antes, el tema del placer tiene llega a una respuesta. No es lujuria unirse a la esposa para vivir con ella la alegría de la unión sexual. Sant'Alfonso habla de voluptas captanta. Voluptas, el deseo del placer. Y Tomás nos recuerda, es formidable además, Santo Tomás nos recuerda que en el paraíso terrestre, si Adán y Eva se hubieran unido, hubieran probado una alegría sensible mucho mayor de lo que tienen los esposos actualmente. Él dice, tanto mayor es el placer, cuanto más puro es la naturaleza. Y lo dice en latín. Estos grandes autores nos iluminan y nos maravillan siempre, porque a veces los discípulos han banalizado estos grandes, y los grandes son grandes incluso en los temas más lejanos de la sensibilidad medieval. Y me gustaría clausurar leyendo como su eminencia concluye. Y voy a leer. Eros y agape son pues necesarios juntos en una relación equilibrada con el otro, porque el amor conyugal es un donarse, sino también un recibir totalmente al otro. Este dar y recibir comprende tanto el nivel espiritual de la persona humana como el nivel emotivo y la expresión auténtica del don total recíproco de su persona, es decir, la reciprocidad corporal. En el don del cuerpo yo expreso como un lenguaje lo que es el don de la persona, la expresión del don con el lenguaje corporal. Giovanni Paolo II ha insistito tanto su questo modo, que non è Juan Pablo II ha destacado mucho ese concepto, que no es simplemente una manera nueva de decir cosas antiguas, es una visión nueva, claramente en continuidad. Es un impulso nuevo para ver desde un punto de vista nuevo. Y hablando de la castidad. Ecco, la castità apre la parte dedicata alle questioni. Qualcuno ha detto prima il De Sexto. Alguien hablaba. Il è tomista e lui dice De Sexto. Hablaba de Sexto. Sapete, gli scolastici los escolásticos. La struttura dei padri della Chiesa che mostrano la morale cattolica. De los padres de la Iglesia que mostraba la moral católica como virtud, una aspiración a convertirse cada vez en más santos. Estudia la teología para ser cada vez mejor. Ecco, perché lo dico questo perché non è secondario, perché è un volume. Un libro. Hablo como profesor, no como cardinal. Hablo como profesor, un profesor que decide planificar y plantear la parte pastoral con el tema de la castidad, claramente
está dando una perspectiva pedagogica a su libro y es interesante que el cardenal dedica a describir qué es la virtud. La virtud, porque la castidad es una virtud que, como sabemos, es una actitud, habitus operativus bonus, es una actitud a sentir, a querer y a actuar según el bien. Y en el ámbito de la vida sexual matrimonial, la virtud que ayuda a vivir, a pensar, sentir, vivir bien, se llama castidad. Una palabra un poco ridiculizada. Estamos buscando una palabra alternativa todavía, pero hablamos entre nosotros que no tenemos prejuicios. Ojalá podemos hablar de castidad. Yo la castidad, yo siento así, es fidelidad a la verdad y a la belleza del amor. La castidad es capacidad de ser fieles al propio amor. Cada uno tiene su amor. Fiel al amor que estoy llamado a vivir y a experimentar. Y la imagen bíblica de la desnudez de Adán y Eva, evocada por su eminencia, y que se remonta a Juan Pablo II, indica que es la castidad simbólicamente y concretamente en esta desnudez primitiva. Resumiendo el pensamiento de Juan Pablo II, su eminencia escribe: por causa de la originaria inocencia del corazón que resultaba por dones especiales de la gracia desde el principio, la mujer no conocía sentido de vergüenza, porque la inocencia íntima del corazón hacía imposible para los demás degradarse en un objeto, pues no es una cuestión de miedo, de un esconderse, de un ocultarse para que el otro no nos posee, no, porque antes del pecado existe la transparencia de la mirada y yo miro a la mujer y la mujer mira al hombre no como un objeto que se quiere poseer, sino como una persona que se quiere amar. Y Juan Pablo II comentará espléndidamente la mirada concupisciente, mirar para el deseo. Y dice, cuando un hombre mira a una mujer con una mirada concupisciente, cuando la ve como un cuerpo despojado de su significado esponsal. Y esponsal significa hecha por amor, en la reciprocidad, en el compromiso recíproco. Jesús nos libera de la dureza del corazón, nos brinda un corazón de carne y un corazón redimido. Pues gozar del otro en este sentido. Es muy interesante esta parte del libro, toda la pedagogía de la castidad. Corrispondenti alla virtù, ai valori, se voi volete, ma qui si tratta di un modo di essere dentro, un modo es una manera de ser dentro, una manera de actuar, de una manera de escuchar. Es un actuar humano. Y pues se necesita tiempo, compromiso. Y la persona plasma su carácter paulatinamente, sus emociones, su estilo de actuar. Y el consejo de castidad es educación a la sexualidad sana, a la educación a amar, a conocerse, a ser dueño de sí mismo, no un control que sofoca o que impone. No, los esposos tienen que hacer un recorrido de su castidad día tras día, de su amor total. Aprenden a amar su manera de amar, bonito, transparente. Esta es la castidad conyugal. Y una nota del cardenal
frati, alle suore. Habitualmente se habla de castidad cuando se habla de monjes, de frailes, de Ecco, la sacerdotes, castità viene de identificata hermanas, come pues se identifica la castidad l'astinenza como la dall'esercizio della abstinencia sessualità. del ejercicio de E allora de quando si la parla anche di sposi sexualidad. Y casti, pues dice cuando allora se non fanno habla sesso. de esposos castos, Niente, significa que no hacen sexo, non è questo. como José. No, no es O che esto, possono no es decidere esto. di Los astenersi rispetto esposos alla Corinzi. y los cónyuges Io pueden d'accordo che decidir un tempo abstenerse por non un... sto dicendo questo, però Pueden decidirlo. non No è che estoy questi sono diciendo casti eso, perché si pero no son astengono e castos gli porque se altri abstienen y sono los meno demás casti son menos perché castos vivono la porque sessualità viven la sexualidad coniugale in un modo più pieno. No, non conyugal è de così. forma plena. No, La no es castità, así. La castidad la castità coniugale è, dicevo, fedeltà alla continúa verità siendo del conyugal matrimonio cuando es biblico. fidelidad È vivere al la matrimonio, propria es vita anche vivir intimo, la vida nella íntima luce della a la bellezza, luz della bontà, de la belleza, de aperti a la tutte le realtà del bondad, matrimonio, abiertos a todas las appunto, realidades del fecondità, perché matrimonio, se un amore incluso a la non fecundidad, è aperto porque si el amor no está virtualmente alla abierto fecondità, non è virtualmente a la coniugale. fecundidad, no es All'inizio amor diranno conyugal. esclusione del bonum prolis. A noi si salta Exclusiones de pesce bonus perché è tutto prolis. così molto oggettivo. Noi Pero vogliamo no, essere un pochino più poetici. nosotros Esaminiamo queremos le ser esclusioni, ma más veniamo più piccoli. más poéticos de los Nel tuo cánones. matrimonio Pero si tú en escludi tu matrimonio come excluyes intenzione como originaria la intención possibilità originaria, del generare, original, la può posibilidad essere anche un de amore bellissimo, ma non generar, è puede coniugale. ser un amor E naturalmente il maravilloso, matrimonio bellísimo, Dio pero no es consacra un l'amore amor coniugale. conyugal. E Y io con sono el amore matrimonio coniugale, Dios amore per la consagra patria, el amor amore per i conyugal. Y figli, tenemos el amor amore per para gli los amici, hijos, para amore la per il patria, Signore. Ma para l'amore los coniugale amigos, è para el quell'amore che è Señor, pero fedeltà, el amor è fedele fino conyugal alla es morte, fiel hasta la esclusivo, muerte, un amor umano, exclusivo, humano, fecondo. fecundo. Ecco cos'è la castità degli sposi. Esto es la L'unione sessuale degli castidad de sposi los esposos. è La unión casta, si sexual de riflette le los coordinate esposos dell'amore es coniugale. casta si refleja las Mi coordenadas del piace amor conyugal. l'ultima Me pennellata gusta che dà dar este Sua Eminenza último quando parla di matiz castità, que ricordando da proprio su lo Spirito del eminencia Signore cuando recuerda que la che castidad es aiuta el l'uomo in Espíritu questo del cammino. Señor In qualche que modo ayuda, lo Spirito del y es Signore el Espíritu del Señor que permette ayuda al all'uomo e hombre alla en este donna camino, que permite al hombre y a la rigenerati dal mujer battesimo, consacrati al regenerados y matrimonio, di consagrados vivere por el quella matrimonio, el novità del cuore di cui bautismo, parla Gesù vivir esa novedad del corazón. nell'espressione sul ripudio Cuando di Matteo Dios 19 con habla en farisei. Mateo 19, cuando habla con los È la fariseos. grazia del sacramento Es del la gracia del matrimonio che sacramento del spinge e sostiene gli matrimonio que sposi empuja y nella loro vita respalda a los coniugale, esposos en su nella vida loro conyugal, casta intimità. en su casta Grazie, Eminenza, per intimidad. l'occasione per Muchísimas gracias, Su Eminencia, por la ocasión que me han brindado. Gracias, gracias de corazón. Secondo la teologia del corpo di Giovanni Paolo II, che è il fondamento del Según la libro, teología del cuerpo in de terzo Giovanni luogo Pablo parlerò di II, alcuni y después particolari questioni hablaré de morali algunas riguardanti il especiales matrimonio e la cuestiones sessualità. que se E refieren al matrimonio, a la sul sessual, quarto punto parlerò y en relación al sulla cuarto punto possibilità di hablaré de vivere la secondo la posibilidad de morale vivir matrimoniale e según l'etica la sessuale moral cattolica, matrimonial y la spesso ética vista sexual come católica, molto vista difficile. como una situación muy difícil. Ecco il primo punto. El primer punto, Questo ha spiegato già il professor Brambilla ya el in profe- modo eccellente, ya se ha explicado de forma riguardando, direi, excelente, fino agli anni 60, hablando la maggior que parte delle hasta persone nella società pensava che la década de los esistesse un 60 legame pensaba tre que fattori: il existía matrimonio, un rapporti sessuali e la vínculo procreazione. entre Si aveva matrimonio, solo relaciones rapporti sexuales y sessuali procreaciones. dopo essere sposati. Y pensaba E que una se volta podían sposata, mantener l'intenzione relaciones era sexuales di solo fondare una después del famiglia, matrimonio y di una vez que se habían realizzare la casados, la procreazione. intención E era naturalmente non tutti erano in grado hacerse di una farlo, familia y di vivere realizar la secondo questa procreación. morale, No e todos questa era la eran visione, capaces de diciamo, vivir según esta moral, pero esta era un poco la visión la visione dominante nella dominante società. y compartida E en la vediamo che sociedad. dopo, diciamo, Y il vamos primo a ver que concilio después Vaticano, del nella primer seconda concilio parte Vaticano II y la degli anni segunda parte de 60, la década de los i 60, valori los proclamati dalla valores Chiesa proclamados por e la quelli della Iglesia y società los de la sociedad también cominciavano a empezaban a divergendo.
a divergere. empezaban a hacerse más débiles, y los factores que han determinado este cambio en la cultura, sobre todo occidental, pero actualmente incluso en otros lugares, estos factores son bastante complicados, pero un factor es absolutamente la individualización, es decir, que in poco tempo negli anni 60 en la década de los 60 hemos tenido un bienestar mayor, y los que tienen un bienestar económico pueden vivir independientemente de los demás. Y así nos hemos convertido en individualistas, y tal vez podríamos decir incluso hiperindividualistas. Un individualista no hace parte, no es miembro de una comunidad civil. No estamos hablando de la comunidad eclesial, también en este sentido. Y cada individualista es su propio papa, tiene sus valores éticos, se plantea su propia filosofía de vida y su propia religión, y no necesita un papa aquí en Roma. Y eso claramente ha conllevado la secularización, que es muy fuerte, sobre todo en la Europa occidental. Otro factor práctico fue la introducción de la contracepción hormonal. En el comienzo de la década de los 60, una mujer podía tener relaciones sexuales libres sin tener miedo de quedarse embarazada. En Humane Vitae, Pablo VI ya ha previsto ese fuerte influjo de la anticoncepción hormonal en la manera en que se experimentaba y se vivía la sexualidad y el matrimonio. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa separación de las relaciones sexuales del matrimonio y del concepto de procreación? Claramente, tenemos que ver con muchas relaciones sexuales libres, separadas del matrimonio y de la procreación. Muchos no se casan en la iglesia, tenemos pocos matrimonios religiosos, pero incluso el matrimonio civil es mucho menos popular. Muchos afirman que, como individualistas que son, afirman que la sociedad no tiene que ocuparse de mi vida individual, no tiene que entrar en mi vida individual, como yo vivo y como yo llevo a cabo mis relaciones sexuales o matrimoniales, es algo mío. La sociedad no tiene que entrar dentro de todo eso. Y otro aspecto es que si tener relaciones sexuales sin la procreación, se plantea una pregunta también: si no es aceptable una relación sexual que en sí mismo no puede llevar a la procreación, como las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. ¿Y qué cosa fa la Chiesa? ¿Y qué hace la Iglesia? La Iglesia mantiene su enseñanza, según el cual el matrimonio, las relaciones sexuales y la procreación están intrínsecamente relacionados entre sí. La Iglesia no es una institución conservadora, pero en la sociedad se dice que la Iglesia es conservadora, pero esto no es conservadurismo, porque la Iglesia basa su enseñanza sobre la moral matrimonial o la ética sexual en la esencia del matrimonio como creado por Dios. Debemos respetar el orden de la creación que conocemos a través de la ley moral natural. Es decir, que tenemos que respetar las intenciones del Creador respecto a la creación del matrimonio y la sexualidad del hombre y de la mujer. El segundo punto es la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
Il Vaticano II El ha Concilio trovato Vaticano una II ha formulazione encontrado una felice per formulación descrivere il feliz matrimonio, para describir el cioè come un matrimonio, dono que reciproco se tra marito e describe moglie, como un don che recíproco include entre il marido y dono mujer, della que vita. incluye el Nel don Gaudium et de Spes una numero vida. 48 En el dice, Gaudium et Spes per la sua número stessa natura 48 dice que l'istituto por del su índole matrimonio natural la e institución del l'amore coniugale matrimonio sono y el amor ordinati conyugal alla están procreazione, ordenados por sí mismos a la alla educazione della procreación prole, y a la e educación questi de la trovano prole, il loro con las que se coronamento. ciñen In como altre con su parole, la corona propia. procreazione è, metafisicamente parlando, Pues la non un procreación fine del es matrimonio, metafísicamente è hablando, parte no es una integrante finalidad del matrimonio, del sino que es dono parte reciproco integrante degli sposi. del don recíproco de los esposos. La descrizione del matrimonio La come descripción del reciproco dono matrimonio como don è recíproco de elaborato los da Giovanni esposos Paolo II es nella sua desarrollada teologia del por corpo, Juan verso Pablo II en su teología del durante le cuerpo, audienze desarrollada mercoledì durante primi, las audiencias del nei miércoles primi por la anni mañana del suo en los pontificato. primeros años de su E ha pontificado. fatto questo su Y tre él analogie. hizo prácticamente, baseó eso L'analogia en tra tres che tra il analogías. matrimonio La e la analogía Divina entre el Trinità, matrimonio y la Santísima secondo Trinidad, l'analogia tra il segundo la matrimonio e la analogía entre el relazione matrimonio y la tra Dio relación e il popolo di entre Dios y Israele. el pueblo de In terzo Israel. luogo, Y l'analogia tercero, tra il la matrimonio analogía entre el e la matrimonio relazione, y la relación tra Cristo entre e la Cristo Chiesa. y la Iglesia. Il primo punto, El il primer matrimonio punto, è el stato creato matrimonio se all'immagine ha di Dio. creado a Vive imagen in de sé Dios una comunità di y tre persone vive en sí e una il comunidad matrimonio è de, una comunità di due de persone tres che personas y el riflettono matrimonio de dos però la personas vita que reflejan, tra pero tre persone la divine. vida entre tres Le tre persone personas divine si divinas. amano Las tres infinitamente, personas si divinas donano divinas se totalmente aman l'uno all'altro completamente y e se si donan ricevono completamente. completamente unas a otras y se E reciben il Papa Giovanni completamente. Paolo II El Papa Juan Pablo II elaborato questo su ha un'analisi, una afirmado culminazione todos estos dei primi due conceptos capitoli del analizando libro los della primeros Genesi. capítulos E nel del libro del libro, Génesis. capitolo 1 si En el dice, e capítulo Dio creò l'uomo 1:16 a sua dice, immagine, 1:27 a dice, creó immagine al Dio lo Dios creò, y creó maschio e Dios al femmina hombre a su li creò. imagen de Allora Dios lo una creó, varón frase y dice hembra los questo, creó. e questo Y implica claro, che esa l'essere frase maschio implica e que ser l'essere varón y femmina ser ha hembra qualcosa a che tiene fare algo con que l'essere ver stato con creato el in ser immagine di Dio. creado a imagen de E poi Dios. nello secondo Y en el capitolo segundo capítulo si de parla Génesis se soprattutto habla sobre del todo matrimonio come una del comunione di matrimonio due como una persone. comunión de dos Per questo l'uomo personas. lascerà Y suo por padre e tanto sua dejará el madre hombre a su e si padre y unirà a a su sua moglie, madre, y e se i due unirá a su saranno mujer, y una serán unica los dos carne. una sola carne. Il matrimonio, Pues el come l'essere matrimonio, umano, è stato creato a como el immagine ser di Dio. humano, está È creado, una fue creado a reciproca imagen de Dios. donazione Es una del entrega totale mutua y dell'uomo e della total donna del hombre y de che la riflette mujer, il que mutuo dono refleja totale la delle tre entrega persone mutua della y total Trinità. de las tres personas de la E c'è Trinidad. un processo di Y generazione existe in unione. un Il proceso de padre genera il generación. figlio dello El Padre Spirito, genera al entrambi Hijo y ambos lo generan Spirito al Espíritu Santo, Santo. e dice Papa Giovanni Y el Paolo Papa Juan II, Pablo la II procreazione umana afirma riflette il processo que la di procreación humana generazione refleja all'interno un della proceso de Trinità. Sono generación naturalmente dentro de la processi del tutto Trinidad. Se trata diversi. La nostra naturalmente procreazione biologica procesos e diferentes de nuestra materiale procreación e nella biológica y Trinità è material, totalmente mientras spirituale, que en ma la si tratta Trinidad es di una completamente espiritual, pero se trata come si dice, analogia. de una Senza analogía, sette iadum secundum quid per i tomisti. una analogía. L'uomo e la donna hanno El lo hombre y stesso la essere. mujer Sono tienen el ambedue mismo persone ser. umane, Ambos certo, son seres creati a humanos, immagine e claro, somiglianza di Dio, hanno la creados a stessa imagen y dignità, semejanza de ma Dios sono y differenti tra di tienen la loro, misma dignidad, sono pero son fisicamente, diferentes sessualmente entre ellos, se diferencian differenziati per gli físicamente organi por sus riproduttivi órganos e poi sono reproductivos y por complementari lo que l'uno son all'altro. complementarios In queste entre differenze sí. però Y en sono estas una a faccenda diferencias e possono quindi pueden procreare complementarse insieme. mutuamente y por lo tanto pueden procrear Il juntos. secondo punto El segundo riguarda punto se l'analogia refiere a la tra il analogía matrimonio entre el e la matrimonio relazione
y la relación entre Dios y su pueblo elegido, Israel, en el Antiguo Testamento. Muchos profetas, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, acusan a Israel de adulterio cuando fue infiel a Dios, cuando no fue fiel a Dios. Y eso claramente lleva aparejado una comparación entre la relación entre marido y mujer, entre esposo y esposa, y entre Israel y Dios. Y en este sentido, es importante darse cuenta que la relación entre Dios y su pueblo, el pueblo elegido, es fundamental y el matrimonio refleja esa realidad. En tercer lugar, existe una analogía entre la relación de los esposos y la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo se entrega totalmente a nosotros con su muerte en la cruz y nosotros estamos sometidos y tenemos que entregarnos a Él. Y la respuesta nuestra de estos años ha sido la respuesta del pueblo de Israel. A menudo no es correcta. Falta algo, pero esta es un poco la idea y eso podemos reflejarlo en el matrimonio, elevado por Cristo como sacramento. Y podemos desprender todo eso también en la carta del Santo Apóstolo Pablo a los Efesios, el famoso capítulo 5, sobre el matrimonio. Y podemos entender así la diferencia entre el matrimonio natural y el matrimonio sacramental. El matrimonio natural se ha creado como una imagen de la Santísima Trinidad, de la relación entre Dios y el pueblo judío y de la relación entre Cristo y su iglesia. El sacramento añade algo, pero el matrimonio sacramental hace participar efectivamente en la vida de la Trinidad divina y hace participar también en la relación entre Cristo y su iglesia. Se puede ver que el matrimonio natural no representa una expresión feliz porque el matrimonio natural, no sacramental, tiene absolutamente un aspecto sobrenatural. Fue creado a imagen de la Divina Trinidad. Y el don de su persona, de los esposos en el matrimonio, reflejan el don recíproco y total entre las tres personas divinas en la Trinidad e implica también un aspecto muy importante por el ser del matrimonio. El don del matrimonio es mutuo, total, recíproco y definitivo. El matrimonio es indisoluble, porque si no fuera definitivo e indisoluble, no sería un don total, evidentemente. Y otro elemento que es una característica muy importante del matrimonio es un don exclusivo. El matrimonio es uno, es decir, entre un solo hombre y una sola mujer. Y aquí está la naturaleza biológica del acto conyugal. Tenemos que saber también qué es un don total de la persona humana. Padre Miranda lo ha destacado muy bien y comprende claramente, es un don total, significa un don a nivel espiritual, de la vida emotiva y a nivel físico. ¿Por qué? Porque el hombre es una entidad sustantiva de alma y cuerpo, no es solo alma, no es solo cuerpo, es alma y cuerpo, como afirma Gaudium et Spes número 14. En base a estos basamientos, a estos fundamentos de la teología matrimonial, podemos brindar una respuesta.
que es comprensible, una respuesta comprensible a algunas específicas cuestiones morales relacionadas con el matrimonio y la sexualidad. No voy a hacer un listado de todos los pecados en contra de la castidad. Podrán leer todo en el libro. Voy simplemente a hablar de relaciones sexuales fuera del matrimonio, el uso de anticonceptivos para prevenir embarazos y actos homosexuales. Allora, por lo que se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio, que son muy frecuentes en la sociedad odierna, y la entrega total, el don total y recíproco del marido y la mujer, que es el matrimonio, comprende esencialmente la entrega en la esfera física, porque la persona humana es una unidad de cuerpo y alma. La relación sexual es la auténtica expresión del don total a nivel físico. Juan Pablo II habla que cuando se tiene una relación sexual fuera del matrimonio, se da un signo de lo que en realidad no existe. Porque decimos que existe un don total de la persona, en este caso no existe en realidad. Y Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio número 11, utiliza unas palabras muy duras. Él habla de un engaño, una mentira, un engaño. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación total en la que está presente toda la persona. Se puede responder también al uso de anticonceptivos para prevenir el embarazo. El problema por Pablo VI con Humane Vitae, publicada en el año de la Revolución del 68, el 25 de julio de 68 fue publicada. Él tenía el problema que no existía un análisis del matrimonio en aquel entonces. Los valores eran tan evidentes por todos que no se tenía el motivo para explicar detalladamente la naturaleza de la institución del matrimonio. Y la teología del cuerpo responde de forma comprensible al problema de la contracepción que en el 68 no existía, o como que de todas formas no era tan fuerte, porque quien utiliza la contracepción, los anticonceptivos, bloquea el don total de sí mismo a nivel físico, que claramente incluye el don de la paternidad y de la maternidad. Y Juan Pablo II, en el número 32 de la Familiaris Consortio, afirma: así, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce, pues, no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. El tercer punto se refiere a los actos homosexuales. En los actos homosexuales claramente no pueden ser expresión de la procreación y no pueden ser, claramente, no pueden conducir a un don recíproco total. Y Dios concibió el matrimonio como una unión de dos personas sexualmente diferentes, pero complementarias. Y esto falta, pues los actos homosexuales no son, por lo tanto, expresión de una relación que refleje algo de las relaciones entre las tres personas divinas en la Trinidad.
Il quarto punto. Y cuarto Molti dicono, punto. ma Muchos questo è dicen, difficile. pero esto es difícil, Vivere todo eso es secondo la difícil. morale Vivir según la moral cattolica matrimonial riguardante del católica matrimonio es e muy la sessualità. difícil. Es difícil Però è vivir según la possibile. moral matrimonial y sexual católica, pero es Naturalmente è posible. difficile per noi. Claro, es Siamo, difícil. abbiamo Nosotros a che fare con le tenemos conseguenze que del ver con peccato las originale. consecuencias del pecado Abbiamo perso original. le prime Hemos perdido grazie las primeras gracias dell'origine del e siamo origen, del ricaduti principio, y sulla hemos nostra caído natura en umana che è nuestra fragile. naturaleza La humana, que es volontà frágil, non è più forte, y la voluntad no la es ragione è un po' fuerte. La oscura, razón es un non poco possiamo oscura, più no podemos facilmente ya no podemos dominare fácilmente le dominar nostre emozioni e i nostri nuestras impulsi emociones y sessuali. nuestros impulsos E, sexuales. Giovanni Paolo II Juan Pablo dice II, anche nella Genesi 3, en el Génesis 3, che 16, Dio osserva Dios che dice d'ora que in Dios poi observa que tra desde Adamo e ahora, Eva la entre sessualità non è Adán più y Eva, concentrata sul la reciproco sexualidad dono ya no se totale di centra en sé, la entrega ma è total mutua, è sino que se ha diventata principalmente un convertido mezzo di principalmente en un gratificazione medio de sessuale. gratificación E sexual. Dio dice ad Eva, Y Dios il le tuo dice a desiderio Eva, sarà per tu tuo deseo marito será para tu ed marido egli y dominerà él su di te. tendrá dominio sobre ti. Realmente è difficile per noi. Es realmente difícil para nosotros, La sessualità è un problema y la per molte sexualidad persone es un umane, problema por per muchas la maggior personas persone humanas. umane, è una lotta Es continua, una lucha però continua, possiamo pero podemos vivere non di vivir, meno, secondo la morale podemos vivir cattolica, según la moral dopo católica aver después ottenuto la de virtù della obtener la castità, virtud de la castidad. che si ride nella nostra A cultura veces en spesso nuestras sulla culturas virtù se della ríe castità, e poi del teoria concepto de la cattolica castidad. Es è una una gestione casi una spastica della mojigatería sessualità, católica, es una ma non lo gestión è. que se podría definir La espástica de la castità sexualidad, pero no es implica así. la raggiunta La castidad integrazione della significa la sessualità integración nella persona lograda de la sexualidad en e la ci mette in persona, grado di que vivere la nos nostra sessualità hace secondo capaces de vivir la il nostro sexualidad stato según di vita. nuestro È estado de possibile. vida. Es posible todo La eso. castità è vista La castidad se oggi ve hoy spesso en come día a una menudo como restrizione una della restricción de la libertà. libertad sexual del E hombre. secondo la Chiesa non si può fare, Ma, non è lecito fare quello, fare questo la e iglesia così dice, via. no, no se tiene que hacer Ma non eso, è no se tiene que così. hacer ese La otro. castità No es así, implica pero porque la libertà castidad interiore, implica una perché la libertad castità interior, dà porque un dominio la castidad sugli significa dominio impulsi sobre los impulsos sessuali, sessuales, sulle emozioni sobre las sessuali. emociones sessuales. La castità può Castidad anche redimersi puede significar redención dalla dipendenza, dalla de masturbazione, la dalla pornografia, dependencia dalla con dipendenza respecto dalla a la pornografia masturbación o a la diffusa pornografía. Y oggi la pornografía nella actualmente nostra es muy società. presente, Allora está muy presente en virtù nuestra importante che ci sociedad, pues rende es una libero, importancia, non es restringe la una virtud libertà, importante que nos ma hace ci mette libres, in no grado limita la di libertad, essere sino liberi. que nos hace Oggi capaces c'è un de concetto ser di libres. Hoy libertà tenemos che un si concepto chiama de libertad autonomia, que se llama la libertà di autonomía, la fare ciò che libertad si de vuole, hacer lo que cada uno ma la quiere, libertà cristiana pero la è libertad cristiana la forza interna es la di spazio fuerza interna íntima, di interior, fare ciò de che è poder difficile, hacer lo que es che difícil, è moralmente, diciamo, richiesta, que es ma è difficile. moralmente, claramente Ci requerido, mette in pero que es grado di difícil y que nos fare hace delle scelte capaces de difficili. hacer, E questo è elegir la cosas vera difíciles, libertà hacer cristiana. elecciones difíciles. Esta es la verdadera Senza la libertad virtù della, cristiana. della Sin la castità virtud de la è castidad, difficile es vivere il difícil vivir matrimonio el come matrimonio donazione como una spirituale, entrega, affettiva un don e fisica. espiritual, afectivo y Chi físico. non è padrone di sé
quien no es dueño de sí mismo, difícilmente podrá llegar a una entrega total de su persona, de sí mismo. Y ante de todo, la castidad es una virtud humana, debemos esforzarnos por adquirirla. Y Dios nos puede conceder la castidad como gracia, pero eso claramente no significa que no estamos obligados a observar la castidad con nuestras fuerzas. Tenemos que, claro, tenemos que compaginar todo eso con la castidad como principio católico. Al principio es difícil desarrollar la castidad, pero si fallamos o si cometemos unos errores, no es una tragedia. Podemos recurrir al sacramento de la confesión y a los otros sacramentos. Se ha publicado el libro en holandés, en el 23 fue editado por la editorial, una editorial polaca, y fue publicado en italiano. Aquí vemos la edición italiana sull'amore, matrimonio ed ética sessuale. Padre Monzón ha dicho, eso parece el título de una novela. Yo no soy un novelista, casi parece el título de una novela, pero elegimos para la edición de Arte, Edizioni Arte, Editorial Arte, otra portada y el título es Este es el matrimonio, es la boda entre Joaquín y Ana, tal vez un poco más adapto y más en sintonía con el contenido del libro. Y se ha editado también La Lion de l'amour en francés y fue publicado en los Estados Unidos en inglés. Es un libro para todos en todas las lenguas y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Su Eminencia. En estos pocos minutos que nos quedan, nada, preguntar si hay palabras pedidas, por favor. Si quieren preguntar algo a Su Eminencia, tienen que acercarse aquí a la tarima para poder traducir las intervenciones. Gracias. Bueno, Eminencia, muchísimas gracias antes que nada. Por lo que se refiere a un problema lamentablemente muy presente hoy en día, la Iglesia ofreció una suerte de solución, que son las parejas divorciadas o separadas que se han unido con otras personas y han tenido hijos. Y pues la solución ofrecida es, bueno, si hay hijos, pueden continuar a estar juntos, pero tienen que abstenerse del acto sexual para estar correctamente en la vida conyugal. De alguna forma pienso que hay dificultades y una que yo veo, que es la que me doy cuenta, es que la pregunta sería, ¿están viviendo como si fuera un matrimonio o no? Si decimos no, por el mero hecho de abstenerse del acto sexual, estamos reduciendo la vida matrimonial al acto sexual. Y si decimos sí, estamos diciendo que es un matrimonio y con otros tipos de problemas. Es un personal mío, digamos. No sé si otros lo han presentado, pero no veo cómo poder solucionar ese problema, porque si la mera abstenencia resuelve el tema de decir que este no es un matrimonio, cuando están viviendo una vida, llamámoslas, entre comillas, familiar. Gracias. Esta es una dificultad a menudo debatida actualmente. En el número 84 de la Familiaris Consortii, Juan Pablo II afirma que
que se debería vivere vivir senza sin atti actos sessuali, sexuales perché en el caso específico. ¿Por il qué? matrimonio Porque el civile matrimonio non è civil un no legame es un regolare, vínculo non è un regular, matrimonio valido no es un se matrimonio è ancora válido valido il legame del si primo todavía matrimonio. está en Questo è vigor il el problema. vínculo del primer matrimonio. Este claramente es un C'è problema. gente che vive in questa Hay, situazione, bueno, va in chiesa, existen però anche personas que viven en ricevere i situaciones como sacramenti. estas, pero que frecuentan la iglesia y quieren recibir Questo è los estremamente sacramentos. difficile. Es difícil todo Cristo si eso. dona Cristo totalmente a noi se nel entrega, sacramento se dona dell'Eucaristia. totalmente a nosotros en Da el parte sacramento de la nostra deve Eucaristía, anche y essere por nuestra una parte también tiene donazione que existir una totale entrega, a una Lui. donación E se questo total manca a nel Él. Y matrimonio, si eso falta non en si el può ricevere matrimonio, la no se comunione. puede recibir la comunión. Naturalmente, la gente che vive un Naturalmente, las tale personas rapporto que è viven molto una benvenuto, relación como esta benvenuta es nella Chiesa, bienvenida en senz'altro. nuestras iglesias. Possono Claro que sí. partecipare alla Pueden nostra liturgia, participar en nuestra anche alle liturgia nostre y nuestras attività liturgias, en nuestras caritative, actividades così, de caridad, ma non possono pero ricevere no la pueden comunione per il comulgarse, motivo no pueden che ho recibir detto. la Eucaristía por el motivo que In acabo Olanda de facciamo decir. così, En questa Holanda gente può anche actuamos así. venire Estas personas eh, pueden al prete pueden durante la celebrazione acercarse al eucaristica, sacerdote durante la ma con celebración le eucarística, braccia crociate pero sul con petto, los come i brazos protestanti o altri cruzados che en non el possono pecho, como ricevere los la comunione, protestantes o e otros que no potranno pueden recibir ricevere la una comunión, y benedizione. podrán ser E devo dire che bendecidos, in podrán molti recibir casi una questo bendición. funziona. Y tengo que Questo decir que en muchos colma casos anche eso le acque. funciona y, digamos, Sembra essere calma un poco las una aguas, calma un poco la soluzione situación. Parece ser una solución soddisfacente. Anche noi satisfactoria possiamo andare al prete, y nosotros podemos possiamo acercarnos incrociarci al sacerdote durante la celebrazione eucaristica come gli durante la altri. celebración, Non como los demás. dobbiamo rimanere No sulle tenemos nostre sedie. que Noi estar possiamo aislados o quedarnos venire sentados. e Podemos ricevere una acercarnos benedizione y che significa recibir anche qualcosa, una bendición que claramente come abbiamo significa algo sempre más. Y benedetto anche i siempre peccatori hemos della Chiesa. bendecido a los pecadores Allora, también en la iglesia. questa sarebbe la mia soluzione. Esta sería mi solución. Bene, grazie. Ci sono altre Muchísimas domande? gracias. Otras palabras pedidas, preguntas. La Chiesa La iglesia diffonde l'amore conyugale, no? habla del Rapporto amor uomo e conyugal, la donna relación entre hombre y mujer, dentro del matrimonio. y Questo mondo claramente habla oggi de ese amor si dentro del vive matrimonio. una vita Hoy en diversa día se está con i experimentando, se vive televisione, una vida la TV, diferente con los medios e de i giovani comunicación pure, de no? masa, Come con la parlare televisión nelle y nostre los jóvenes. Pero parrocchie ¿cómo ai podemos hablar en giovani, nuestras no? parroquias Persone a che non los vivono il jóvenes o a matrimonio personas que e che no viven hanno el questa matrimonio vita y que tienen esa sessuale, vida non lo so, sexual, qualunque sia il modo, a pesar de l'orario, cualquier i sea giorni? el Come número possiamo un fare poco noi prima la desenfrenada? orazione, no? ¿Cómo Prima la podemos preghiera, hacerlo? Claro, la perché la oración, grazia justamente Dios, spirituale porque è es una una virtù che si virtud deve que se, acquistare que se tiene per la que preghiera, pure una grazia di Dio per noi consacrati, alcanzar a e través de pure la per le altre oración, una persone, gracia de Dios la preghiera di prima. por nosotros los Poi come possiamo consagrados y por parlare ai otras personas. giovani, a Pero ¿cómo podemos persone hablar a che los non jóvenes, a las hanno personas il dono que del no sacramento del tienen el don matrimonio del per sacramento del loro? Come possiamo matrimonio, parlare con que loro no queste cose? quieren ese don? ¿Cómo podemos hablar a estas personas? Io non sono un cardinale Yo no disperato soy un e cardinal vedo ancora desesperado speranza. y veo que Abbiamo in todavía Olanda existe la lo stesso fenomeno esperanza. come in En Francia, Holanda cioè durante gli ultimi experimentamos el 5 mismo anni fenómeno, como en ogni Francia también. anno Durante los un últimos numero años, crescente di giovani cada che vez más chiedono jóvenes di ricevere, piden di recibir dar loro la cresima o di y piden battezzarli, poder ser vogliono vivere la vida bautizados, adulta nella Chiesa. E quieren questi giovani hacer la spesso confirmación, dopo quieren capiscono la vivir sua dentro de Chiesa la su iglesia, TikTok, descubren sui social. la iglesia y E Cristo en TikTok, quando en los medios vanno dal de prete comunicación per il social, y battesimo van così,
cuando van al sacerdote para el bautismo, y saben mucho de la enseñanza de la iglesia en realidad. A veces es todavía necesario hacer un curso de catequesis, pero son jóvenes que están dispuestos a abrazar la doctrina de la iglesia, incluso los aspectos más difíciles. Me he dado cuenta que los jóvenes que pertenecen a las generaciones más actuales están más abiertos a la trascendencia, a la fe en Dios y abiertos también a los valores proclamados por la Iglesia, incluso en campos difíciles como es el matrimonio y la sexualidad. Estamos organizando con la archidiócesis, estamos organizando cursos matrimoniales a nivel regional, porque las parroquias específicas no tienen muchos matrimonios para celebrar. Pero después del primer curso en que estamos hablando de la teología del cuerpo, de Humanae Vitae, de los métodos naturales, del control de los nacimientos, hemos pedido, pero nos hemos planteado, bueno, ¿cómo van a reaccionar estos jóvenes? Y muchísimas veces y siempre dicen, bueno, es muy bonito lo que hemos escuchado y es importante transmitir ese mensaje porque así se difunde, porque los jóvenes y los laicos acceden a estas ideas o estos conceptos de la iglesia con TikTok, con los medios, con Internet. Tal vez nuestra generación no es capaz, o por ejemplo, para un grupo de laicos jóvenes pueden gestionar todo eso. Por ejemplo, un grupo de laicos en una parroquia, chicos de 20, 30 años, son 15 personas que producen una serie de contenidos profesionales en los social. Y así llegan a personas que quieren seguir a Cristo, ser miembros activos de su iglesia e incluso en el contenido de la fe. Y así, con estas posibilidades, con estas nuevas herramientas, tenemos la posibilidad de alcanzar una parte mayor de la generación la generación que nació desde 97, y es más fácil de lo que pensábamos años atrás. Y pues tenemos esperanza, pero tenemos que tener osadía, la osadía de difundir ese mensaje y no simplificar, para así decirlo, poner agua en la enseñanza de la iglesia para hacerla más líquida. No, siempre tenemos que ser atentos a la enseñanza de la iglesia. Y ahora con un testimonio claro y completo de la enseñanza de la iglesia, podemos ganarnos los corazones de muchos jóvenes. Gracias, Su Eminencia. Gracias a los ponentes, gracias a las autoridades académicas, gracias a todos ustedes que han participado aquí en presencia y en remoto. Clausuramos el evento con una oración. Gracias. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.